En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez. Sí. Muy buenos días, señoras auditoras, señores auditores. Aquí estamos nuevamente en Raíces Afro, en Radio Universidad de Tarapacá, la 95.9. Y hoy estamos con Mabel López Castillo, una mujer afrodescendiente que vive en las Georgias de Azapa, y conversaremos con ella de un tema muy importante para los afrodescendientes de toda Latinoamérica y el Caribe, porque no es un tema que nos importa solo a nosotros, es sobre los territorios y territorios ancestrales. ¿Cómo estás, Mabel? Te dejo el micrófono para que te presentes. Hola, buenos días, señora Marta. Gracias por la invitación. Aquí estamos bien. Hoy día un día importante, ya que vamos a hablar de territorios ancestrales. Hoy día es el Día de la Mujer Rural, el Día Internacional de la Mujer Rural. Y qué mejor fecha para poder hablar sobre territorio Así es, pues, que hoy día, 15 de octubre. qué bueno. Me alegro que estemos en la radio con este tema que es muy importante para las comunidades, los pueblos, nosotros, afrodescendientes. Así es que, bueno, tú allí cuéntanos cómo es eso, qué significa territorio ancestral. Bueno, nosotros cuando hablamos de territorio, estamos hablando del espacio donde nosotros habitamos, ¿cierto? Y cuando hacemos referencia al territorio ancestral, tiene que ver con el espacio, la localidad o la comunidad que habitaron nuestros ancestros. Yo particularmente siempre hago referencia al territorio ancestral y no a los territorios ancestrales, porque va a depender de dónde esté cada comunidad para que esa comunidad pueda identificar el territorio ancestral que le corresponda a lo largo del país. Porque a veces cuando uno habla de territorios, la gente tiende a pensar en tierras, más que en un espacio donde nosotros desarrollamos nuestra cultura, donde desarrollamos nuestras costumbres patrimoniales, donde tenemos el cuidado de nuestro patrimonio natural. Eh, y por eso siempre cuando hago referencia al territorio ancestral lo hablo en singular porque va a depender de la comunidad donde esté espaciada físicamente en Chile, por ejemplo, que va a hablar del territorio ancestral afrodescendiente. Nosotros participamos en una coalición a nivel latinoamericano que trabajamos los temas de los territorios latinoamericanos. Somos organizaciones de distintos países que tuvimos un primer avance con una publicación que hizo la Universidad Javeriana más el PCN de Colombia, donde pudimos identificar inicialmente territorios ancestrales afrodescendientes en Latinoamérica. Nosotros, como estamos asentados en la región de Arica y Parinacota, en particular en el Valle de Azapa, identificamos el territorio donde están nuestras cruces de mayo, donde están las familias, pero es un trabajo que es inicial, que es un mapa que está virtual, donde tenemos que seguir insumando respecto a la identificación que podamos hacer nosotros de más territorios que existan en Chile donde habiten familias afrodescendientes y que tengan esta característica de que sigan vinculados a los espacios donde llegaron las personas esclavizadas, se asentaron y empezaron a practicar su cultura y pudieron mantener su patrimonio. Excelente, sí, sé que están ustedes, su organización del Valle, ¿no es cierto?, trabajando en esa coalición
que es muy importante y donde se están fijando compromisos que tienen que ver con, sobre todo con el territorio de Colombia, ¿no? Si es que no me equivoco. Sí, Con- o sea, Colombia evidentemente tiene una población afrodescendiente que es muy superior a la que nosotros tenemos en Chile. Y parte todo este trabajo con el PCN, que es una de las organizaciones afrodescendientes más importantes que existe en Colombia y en Latinoamérica. En el PCN estaba Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, y ahora hay una cumbre pre-COP que ya parte el 17 y 18, donde también se van a reunir organizaciones afrodescendientes para poder tratar los temas de biodiversidad, de cómo incluimos en la declaratoria de la COP, ¿cierto? El artículo 8J, donde habla de pueblos indígenas y comunidades locales, poder hablar de pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes, más las comunidades locales. Nosotros conseguimos que la Cancillería pudiese también apoyar que en la declaratoria Chile se sume a solicitar dentro de este artículo que es el 8J la incorporación de la palabra pueblo afrodescendiente para que cuando se hable de cambio climático, cuando se hable de biotecnología, de biodiversidad, que son los temas que trata la COP, se hable de afrodescendientes, porque se habla de pueblos indígenas y comunidades locales. Entonces, por ejemplo, donde incide este artículo 8J es si viene una farmacéutica y quiere registrar algo o quiere utilizar los conocimientos respecto a una variedad en específico de hierbas, las comunidades tienen que tener una retribución. Las comunidades indígenas están identificadas, las comunidades locales eh, son vagamente declaradas dentro como dueños de conocimientos, entonces nosotros estamos impulsando a nivel latinoamericano poder incluir la palabra afrodescendiente porque los conocimientos que tiene el pueblo afrodescendiente a nivel latinoamericano con respecto al uso de hierbas medicinales, por ejemplo, es tan importante como el que tiene el pueblo indígena, porque nosotros tenemos hierbas que son similares, que son las mismas, pero los usos son distintos. y además los Entonces, orígenes, y los además los orígenes, orígenes. los orígenes que son africanos de muchas de las hierbas que tenemos nosotros, sobre todo en esta región, que es donde más estudio tenemos respecto a la afrodescendencia, Exacto. eh, sabemos que, por ejemplo, la hierba luisa tiene un origen que es africano, que están en todas las comunidades a lo largo de Latinoamérica. No existe una comunidad donde no esté la hierba luisa con distinto nombre. La planta del limón, el lemongrass, eh, y la hierba luisa es esta vara filosa en los bordes, ¿cierto? Porque hay otra que es muy parecida, no sé, a, a la menta, por ejemplo, por la hoja, pero eso no es hierba luisa. Y a eso en algunos sectores y en algunas comunidades le llaman la planta del limón, pero no es nuestra hierba luisa. Entonces, existen hierbas o árboles también que están a lo largo de Latinoamérica y que nosotros hemos ido identificando que están en territorios ancestrales, por ejemplo, el chololo. El chololo, que es el árbol del jabón, que aquí en Azapa quedan algunos. En Perú le llaman choloque, en Bolivia le llaman zululu, en Centroamérica le llaman el árbol del jaboncillo y tiene, además de lo básico que lo ocupaban nuestros antepasados, que era para lavarse el pelo, para lavar la ropa, además también tiene propiedades medicinales. Y que nosotros en estas investigaciones que hemos ido levantando, en esto del conversar con otras comunidades afrodescendientes, hemos ido descubriendo que cuando la ocupaban para alguna cosa en específico y rompían la semilla negra y adentro tiene otra semilla que es un polvillo amarillo, lo ocupaban para distintas dolencias, lo mismo que la hoja, que incluso hacen hasta postres.
Entonces tenemos en el territorio nosotros tenemos un sinfín de hierbas y plantas ligadas a nuestra cultura afrodescendiente que tenemos que poner en valor y que tenemos que tratar de proteger, como decía anteriormente, por ejemplo, de la farmacéutica. Porque claro, se llevan los conocimientos, ¿cierto? Nos van a vender una pastillita que esté, no sé, para relajarse vamos a ocupar una pastilla con hierba luisa, pero ¿qué le devuelvo yo a la comunidad? Claro, exactamente. Y eso está pasando en todas partes, sobre todo en las comunidades afrodescendientes, porque hay mucha riqueza, como ya decíamos, en herbolaria, y eso no está estudiado. Entonces, cuando comenzamos nosotras, eh, en estas colectivas de mujeres, grupos de mujeres, a investigar lo que se puede hacer, ¿no es cierto? Jabones, lociones, eh, medios para los dolores, todo eso lo hacen las mujeres afrodescendientes y cómo, ¿no es cierto?, efectivamente sirven para muchas cosas en el hogar, pero también cómo hemos ido descubriendo que son africanas, porque hemos estudiado, porque nos preocupamos. Entonces, eh, como tú lo decías, en nuestra riqueza herbolaria, nuestros árboles, nuestros arbustos, nuestras hierbas medicinales tienen mucho valor en América del Sí, pues así es, y es importante. Yo ahora me estoy trabajando en un grupo de las escuelas de Trenzando Saberes, que participé el título era bien interesante porque eran mujeres eh, indígenas y afrodescendientes sobre el cambio climático. Pero solo estábamos enunciadas en el nombre. Y siempre desde ONU Mujeres, cuando hacen esta plataforma de la Escuela de Trenzando Saberes, hablaban de mujeres indígenas y afrodescendientes, pero nunca había participado una afrodescendiente. Entonces ahora estamos trabajando en la sistematización de estas escuelas y es difícil porque cuando se hacen módulos y qué trabaja cada grupo, por ejemplo, yo quedo asignada en la mujer y el cuidado y la tierra, pero cuando se habla de cómo pueden incidir las mujeres indígenas y afrodescendientes, la única afrodescendiente no queda en ese grupo. Entonces es complejo porque es como que nos ven en el nombre, pero no nos ven en la estructura ni en el desarrollo del trabajo de cada uno de los módulos y ahora estamos trabajando junto a otras compañeras indígenas, mapuches, aymaras, que están participando y han participado de estas escuelas de ONU Mujeres, pudiendo desarrollar un trabajo un poco más asertivo respecto a la afrodescendencia, sobre todo el cambio climático, que es algo que a nosotros nos importa mucho trabajar, visibilizar, poder hacer que se mire hacia la ruralidad en particular, que es donde más afecta el cambio climático. Si bien en las ciudades, evidentemente, también con la sobrepoblación existen problemas de contaminación y que son asociados al cambio climático en la ruralidad, que es, por ejemplo, donde sale el agua. Nosotros decíamos, mira, el pozo de Arica ahora que está contaminado y que tuvo a la ciudad sin agua varios días y que aún la tiene con estudios y todo, y declaraban como emergencia sanitaria, es igual paradójico porque nosotros decíamos, el agua la sacan de Azapa, pero nosotros no tenemos agua potable, po. En las Así es, comunidades, sobre todo donde están asentadas las familias afrodescendientes y familias indígenas también, por qué no decirlo, que están en el valle, a lo largo del valle de Azapa, decíamos, pero nunca nos han declarado emergencia sanitaria. claro, Nunca, nunca. nunca le ha importado a la autoridad decir, oye, no tienen agua o tienen que gastar 14.000 pesos por 1.000 litros de agua si es que no encuentran un camión
más grande que pueda llevar a más personas a una comunidad y le salga 7.000, 8.000 pesos los 1.000 litros de agua, sin siquiera saber qué calidad de agua es la que nos están vendiendo. Entonces, es preocupante, primero, que toda la ciudad tenga un problema de contaminación de agua, pero si uno lo lleva más a lo micro y no ve lo macro de que la ciudad tiene aguas contaminadas y que Aguas del Altiplano nunca se hace responsable de nada, eh, nosotros decíamos, pucha, pero nosotros hemos vivido toda la vida sin agua porque entubaron los canales, antes sacábamos el agua de las acequias o de los canales, ahora con el entubado en ciertos kilómetros ya no podemos acceder a sacar el agua y hervirla y tenerla por último para bañarse. Nunca hemos tenido una declaración de emergencia sanitaria. Y además Exacto. ahí hablamos, por ejemplo, de este 8J que queremos nosotros que quede en la COP16, que es en la declaración. Aguas del Altiplano saca el agua del territorio, pero ¿cuál es la responsabilidad social con el Valle de Azapa? Está ocupando un espacio donde funcionó la primera escuela que hubo en Azapa, que es pago de la Darío Sala. Tiene la planta en el kilómetro 6, que es un espacio gigante que perfectamente se podría construir un liceo si se recuperara eso. Pero ¿cuál es la responsabilidad social con la comunidad del Valle de Azapa donde yo estoy sacando el agua? No Ninguna, existe, no existe. ninguna. Y claro, y ese es un comercio infame, vender el agua. Y eso se Claro, lo debemos al Estado y a algunos gobiernos de Chile. Y digamos que a todos los gobiernos de Chile, porque ninguno se ha, se ha puesto en el lugar de las comunidades, en el lugar del valle y de otros valles, me imagino, porque en Chile no, no debe pasar solo aquí. Y no, entonces, cuántos años son que el valle no tiene agua potable? Entonces, es muy importante lo que se está haciendo, el apoyo de la Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, toda vez que también el jueves pasado ya salió en el diario oficial el tema de la consulta de los pueblos. Entonces, ¿cómo nosotros, como afrodescendientes, tanto de la ruralidad como el urbano, vamos a trabajar en esa consulta previa para, ¿no es cierto?, establecer estas demandas que son del pueblo y que son de años y de años, en que el Estado es sordo, ciego y mudo junto a los gobiernos de turno. ¿Cómo hacemos para que pueda darse la calidad de vida tan mentada en el discurso, pero en la realidad no existe? Eso, Mabel. sí, pues importante que ahora que inicie este proceso para poder mejorarle los estándares a la consulta, ¿cierto? Que estábamos habituados a que era el decreto 66, que era la consulta para los pueblos indígenas, y nosotros desde agosto de este año tenemos nuestro propio reglamento de consulta para consultarle al pueblo afrodescendiente, valga la redundancia, pero ahora inicia este proceso que es para mejorar los estándares. Y ahí nosotros tenemos que tener como pueblo afrodescendiente chileno, tenemos que tener una participación masiva y además una participación muy incisiva también, porque nosotros necesitamos, al mejorar y subir los estándares de consulta, hablar de territorios, porque si nosotros Así no es. hablamos de territorios, cuando se habla de afectación directa, el Estado puede determinar que en realidad, si yo quiero hacer que la sanitaria, por ejemplo, profundice o haga otro pozo o otro sondaje, cómo afecto al territorio, para ellos no va a ser una afectación directa porque nosotros no mencionamos el territorio. Y esas cosas Claro, nos afectan. Entonces, además tenemos que nosotros, que los que podemos entender un poco más sobre el convenio 169 y sobre cómo se debería consultar,
tenemos que hacer un trabajo de formación con nuestras mismas organizaciones, tenemos que hablar con cada persona afrodescendiente de cada comunidad para que pueda interiorizar lo que dice el 169 de la OIT y de cómo eso a nosotros nos puede beneficiar o nos puede afectar. Y cuál es la diferencia entre esta consulta, que la idea es que sea vinculante con el Estado y no que sea una simple consulta ciudadana de informarnos que vamos a hacer algo. La consulta previa tiene algo importante, que es que nosotros podemos llegar a acuerdos con el Estado antes de que empiece a hacer alguna obra, alguna acción en particular en los territorios, o con respecto, por ejemplo, a educación y los cambios en la currícula. eh, no se trata de hacernos una consulta ciudadana para informarnos que vamos a hacer algo. En la consulta previa, lo que uno puede hacer como pueblo es interactuar con el Estado, hablar, llegar a acuerdos y decir, no, pues esto no nos parece, esto sí nos parece, en esto hay que subir el estándar, o en realidad no puede hablar de esto porque el pueblo, y lo mismo con los pueblos indígenas, no estamos de acuerdo. Efectivamente es lo que tú dices, porque bueno, en las últimas reuniones que tuvimos con el Ministerio de Desarrollo Social, le solicitamos a Rosa Carpeo, recuerda, que tiene que hacerse una capacitación, por lo menos a dirigentes y dirigentas, sobre el convenio 169 de la OIT y otros ciertos documentos en que los dirigentes tenemos que, como se dice en la jerga gremial, peinarnos con los Claro. documentos. Además, Claro, pasó algo muy insólito con nuestra ley de reconocimiento, porque cuando nosotros, el pueblo, nos vamos hacemos la incorporación de que en el reconocimiento diga afrodescendientes del pueblo tribal, logramos algo que no ha logrado ninguna organización ni pueblos afrodescendientes en Latinoamérica. Tuvimos nosotros una reunión con la regional de la OIT, porque queríamos saber por qué la OIT nunca se vincula cuando los pueblos afrodescendientes denuncian de que no hicieron consulta previa, que se invita a muchas actividades que se hacen a nivel latinoamericano y no está. Y es porque en realidad, cuando se habla de pueblos tribales en Latinoamérica, ellos solo deberían reunirse con Chile, porque el convenio 169 dice pueblos indígenas y tribales, y los únicos que tienen reconocimiento como pueblo tribal es el aún no pueblo sé. afrodescendiente chileno. Entonces, eh, quien decidió incorporar la palabra tribal a nuestra ley de reconocimiento fue una persona muy visionaria, y que quizás ni siquiera se había dado cuenta de la importancia que iba a tener para nosotros el que en nuestra ley diga pueblo tribal afrodescendiente chileno, Así porque es, con nosotros la OIT sí está obligada, por decirlo de alguna forma, a responder o a hacer seguimiento a los procesos de consulta. En los otros países igual a veces participo de opinión por esto del derecho internacional, del derecho comparado, de la jurisprudencia, pero si ellos van como a lo legalista, así como de repente asumen personas cargos en la misma OIT y que son muy, muy apegados a lo que dice la norma, ¿cierto? Solamente con Chile es con quienes pueden ellos participar o interactuar en temas que tengan que ver con pueblos tribales. Y bueno, y con los pueblos indígenas, porque dice el 169 es pueblos indígenas y afrodescendiente y tribal, porque no dice afrodescendiente. Entonces exacto. nosotros, quien decidió incorporar el tribal a nuestra ley de reconocimiento fue una persona que quizás ni siquiera se dio cuenta de que los otros países no se reconocen como tribales, o que el convenio decía pueblos tribales porque no nombra a los afrodescendientes, que es lo mismo que pasa con hoy día 15 de octubre, que es el Día Internacional de la Mujer Rural. La declaratoria de la ONU, cuando declara el Día Internacional de la Mujer Rural para poder visibilizar el trabajo que se hace en la ruralidad, el aporte
que se hace la alimentación mundial desde el trabajo de las mujeres, ¿cierto? Habla de mujeres rurales e indígenas. claro. No habla de la mujer afrodescendiente, a pesar de que la FAO, que es quien trabaja toda la temática de agricultura a nivel mundial, en las gráficas, en las publicaciones, cuando muestra mujeres rurales, muestra mujeres negras. Así es, Porque como así trabaja a es. nivel mundial, entonces obviamente en países de África o de Centroamérica, la mujer que está en ruralidad es mujer negra más que otra cosa. Eh, y es como muy importante el que nosotras también logremos, con las incidencias que hemos ido haciendo, sobre todo con la FAO, para poder hablar de agricultura, de cómo el Ministerio de Agricultura en Chile y el INDAP tiene que trabajar con las personas afrodescendientes, que en esta declaratoria también se hable de mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, porque si nosotros no aparecemos en la frase, nos invisibilizamos. Y Así es. además, importante también señalar el trabajo que uno ha ido haciendo, uno que participa en la red de mujeres rurales de Zapayuta, en esta fecha que celebramos a las mujeres rurales. eh, Nos costó mucho luchar para que el INDAP dejara de hacer ferias, para que nuestro día nos pusiera a vender nuestros productos. Y yo he visto, lamentablemente, a nivel nacional, que muchas municipalidades, muchas oficinas de la mujer en en distintas regiones de Chile están organizando ferias alrededor del Día de la Mujer Rural. Y a nosotros, sobre todo en la región, nos costó mucho pelear para que se dieran cuenta que era una fecha de celebración, Claro, porque de nos estaban conmemoración. visibilizando, porque Ay, tenemos un día donde se reconoce el aporte que hace la mujer rural a la economía global. Entonces, exacto, igual es preocupante porque de repente las personas llegan e instauran fechas o se toman fechas para hacer actividades sin entender la lucha que hay detrás del establecimiento de esa fecha. Y en exacto. paralelo, mañana se celebra el Día Mundial de la Alimentación Saludable, que también tiene que ver con el trabajo que hace sobre todo la mujer en la ruralidad. Entonces, igual es como un poco preocupante de repente que como que el Estado y los gobiernos locales no entiendan la forma en que nosotras queremos celebrar un día. Mañana tenemos una actividad con INDAP y espero que esa actividad no sea que van a poner a personas a hablar sobre nosotras, estando nosotras en esa actividad, y que Que finalmente, claro, que a nosotros se es lo acuerdan, más normal. nos pasaba mucho con el Día de la Mujer Claro, Afro, que claro. finalmente nos trataban de dar seminarios, charlas, que el experto en no sé qué, y nosotros lo único que queremos es reconocernos, celebrarnos, felicitarnos, porque si tenemos un día es porque tenemos mujeres que caminaron antes que nosotras, que lograron que los estados se dieran cuenta de la importancia de visibilizarnos. Así es, Mabel. Fíjate que ya se nos acabó el tiempo y te voy a ceder el micrófono para que te despidas. Gracias por Gracias, estar. gracias señora Marta. Es importante siempre poder juntarse para poder hablar de la afrodescendencia, poder hablar de la importancia que tenemos, sobre todo las mujeres, en este trabajo que hacemos como hormiguitas, porque no vamos a desconocer el trabajo de algunos compañeros afrodescendientes, pero como todo en la vida, la carga de todo el trabajo de la visibilización, de la formación política, se la llevan las mujeres. Y eso es importante reconocerlo y hay que seguir trabajando, seguir formando más personas para que puedan sumarse a este trabajo que llevamos nosotros y que puedan caminar después de nosotros, y no existe un quiebre cuando alguien ya no esté en el movimiento, que no existe un quiebre, sino que existe una continuidad con toda la sabiduría que uno ha ido heredando de ustedes y ustedes de nuestras ancestras. Es importante eso, que vayamos siempre sumando
al movimiento y que nos capacitemos, que aprendamos, que preguntemos, porque es la única forma de que nosotros tengamos una evolución y que cuando ya alguien no esté dentro del movimiento, no existe este quiebre, sino que existe una continuidad. Gracias, Mabel. Gracias, estimadas auditoras, estimados auditores. Aquí nos despedimos de la 95.9 con el programa Raíces Afro. Será hasta el próximo martes. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez.